la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. Hermanos, amados, el tema del día de hoy como sermón es parábola del sembrador. Y para eso vamos a leer Lucas capítulo 8, del 4 al 15. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que la oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Amado Dios, ante tu santa y divina presencia estamos para darte gracias por tu palabra que ha sido leída, y te pedimos que nos hables, Señor, a nuestro corazón, a cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hermanos amados, la famosa parábola del sembrador. Tanto que se ha hablado acerca de ella. De diferentes formas y maneras se ha hablado acerca de la parábola del sembrador. Esta es la primera parábola que Dios habla, la primera parábola que Cristo Jesús dice. De ahí comenzó a decir otras muchas más, pero esta fue la primera. Cuando de repente Él se pone a hablar a través de parábolas, la gente se confundió. ¿Pero qué es una parábola? Una parábola es una forma literaria de enseñanza. Y Cristo tomó y eligió enseñar a través de parábolas, como por ejemplo la semilla, que es la semilla, la piedra, que es la piedra, los espinos, que significan. Entonces las parábolas son enseñanzas en la cual se utilizan otros conceptos para enseñar algo en particular. El problema estaba en por qué Jesús enseñó con parábolas. Y Cristo Jesús lo explica. Vamos a entrar en esto en más detalle. Siempre se ha dicho de que esta parábola en particular es problemática por algunas cosas que vamos a ver en el día de hoy. Le han llamado a la parábola del sembrador mayormente, pero no tiene nada que ver con el sembrador. Cuando entendemos la parábola, no se habla del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar. Y eso es todo lo que dice el sembrador. Nada más. Y sin embargo le llaman la parábola del sembrador, precisamente porque es complicada. Más se habla de la semilla, pero tampoco habla únicamente de la semilla. El punto principal es
dónde cae la semilla. Por eso otros le han llamado la parábola de la buena tierra, pero también hubo mala tierra. Hubieron espinos, hubieron piedras, estuvo el camino, en lo cual en todos esos lugares la semilla no surgió. Cuando cayó en la buena tierra, surgió. Así que tampoco se pudiera llamar la parábola de la buena tierra. Pero la parábola de los corazones es quizás la más acertada, porque habla acerca del corazón. Y por eso pongo ahí yo que, haciendo una pesquisa, la Biblia habla unas 950 veces acerca del corazón del hombre. De diferentes formas y maneras, la palabra de Dios explica la condición de cada uno de nosotros. Lo que pensamos, lo que queremos. La palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra del Señor dice que todos los designios, tanto buenos como malos, salen del corazón. Así que el corazón es lo más importante que tiene el hombre. La palabra de Dios dice, hijo mío, dame hoy. No dice tu cabeza, no dice tus manos, ni tus pies. Dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Así que yo la titulé precisamente la parábola de los corazones. La palabra de Dios nos habla en cuanto al corazón y nos habla de los designios. La palabra de Dios dice de que el hombre, todo designio y pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. La Biblia nos habla de la sabiduría del corazón. Hay corazones necios y hay corazones sabios. Todo esto se refiere al corazón. La Biblia nos habla de los desmayos del corazón. Cristo Jesús desmayaba cuando estaba por ir al Calvario. Decía que sudaba como grandes gotas de sangre. La palabra de Dios nos habla de las tristezas del corazón, las alegrías del corazón, los deseos del corazón, la dureza del corazón. Y nos habla, por supuesto, de lo que vamos a hablar ahora, los tipos de corazón que cada uno de nosotros tenemos. Y su corazón es diferente al mío. Y mi corazón es diferente al de usted. Y los corazones de ustedes, entre ustedes, son diferentes cada uno. Lo que había mencionado, que Proverbios 23, 26 dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y si has de guardar algo, no guarde necesariamente un reloj o una joya. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Protégelo, defiéndelo, porque de él, dice, se produce, mana, como una fuente, la vida. Cuando Cristo Jesús dio esta parábola llamada del sembrador, él mencionó 4 tipos de corazones. Aquel corazón llamado el corazón del camino, él dijo él. Dijo, cuando el sembrador tomó su semilla y la tiró, alguna parte de la semilla cayó, dice, en el camino. Les pregunto yo a ustedes, ¿se siembran semillas en los caminos? ¿Correcto? No se siembran. Los carros pasan, la gente camina, las pisotea, los pajarillos vienen y la encuentran a flor de piel y se la llevan. Se destruye la semilla. Pero Cristo dice que hay corazones como el camino. Y Cristo Jesús dijo que también habían corazones de pedregales, de piedras. ¿Podrá poner usted una semilla sobre una piedra y esperar que germine? ¿Podrá poner usted una semilla valiosa, rica, buena semilla, echarle un poquito de agua, dejar que reciba el calor del sol? ¿Esperará usted que la semilla crezca, se levante, eche raíces?
no va a poder, porque la piedra es impenetrable. Cristo dijo de que algunos de nosotros teníamos corazones de piedras. ¿Habrá estado mintiendo Jesús? ¿Habrá estado exagerando quizás? ¿O es una realidad? Porque la palabra de Dios dice que Él conoce nuestros corazones. Es la purísima verdad lo que estaba diciendo Jesús. Pero dice que en medio también de aquel sembrar que daba el sembrador, alguna de la semilla cayó entre los espinos. En alguna oportunidad he quitado espinos de mi casa. Grandes espinas. Son problemáticas porque no son blandas, son duras, como hierro. Y cuidado porque la punta es extremadamente aguda. Cualquier tipo de semilla que se tire en el lugar de los espinos va a ser infructuosa. Sin embargo, los espinos crecen, no necesitan ni agua y crecen fuertes, enredándose sobre cualquier otro arbusto, incluso hasta árboles, y estrangulándolos a los árboles, como yo mismo lo he visto, y destruyendo todo tipo de plantación. Cristo dijo de que habían corazones como los espinos. Y Cristo dijo también, como cuarto lugar, de que había una buena tierra. Y el corazón comparado a la buena tierra, dice la palabra de Dios que cuando el sembrador tiró la semilla y la semilla que cayó en la buena tierra dio a 30, a 60 y a 100 por un grano. En otras palabras, salieron 100 frutos de un solo granito. Eso es lo que puede hacer cuando cae en buena tierra. Cuando hablamos de esta parábola, hermanos, la parábola del sembrador, la encontramos en 3 evangelios. La encontramos en Mateo, en Marcos y en Lucas. No se encuentra en Juan, no está en Juan, pero está en estos 3 evangelios. Pero hay algo que me llamó la atención. En todos estos lugares, los evangelistas dicen las palabras que Cristo Jesús dijo. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué me interesa esto? Se los voy a decir ahora. No solamente lo encontramos en Mateo, también lo encontramos en Marcos y también lo encontramos allá en Lucas exactamente igual. Exactamente igual. Es como que si los 3 evangelistas que escucharon a Jesús se pusieron a escribir, porque esto es importante. En muchos de los evangelios usted va a encontrar lo que mencionaron, lo que escribieron los evangelistas, de alguna forma diferente, según la perspectiva de ellos. Pero en este caso escribieron exactamente lo mismo. Escribieron lo que escucharon de Cristo. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora lo que me llama la atención es que la palabra oír en el griego es la palabra akobo. Noten ustedes, presta atención porque esto es bien interesante. La palabra oír en el griego es akobo. Y esa es la palabra que usted encuentra en su Biblia, solamente que está traducida su Biblia al inglés o al español, pero en el original griego está escrito akobo, para oír. Es un imperativo en términos gramaticales. Cuando se escribe la palabra akobo, se le está diciendo a usted una especie de mandato. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora viene algo bien interesante. La palabra obedecer en el griego es exactamente igual a la palabra akobo. Solamente que significa obedecer.
y se le ponen solamente 2 letras antes. Así que la palabra obedecer es la palabra up-akowa. Significa esto, de que la palabra oír, de la forma que está escrita ahí, dicha por Jesús, Él está diciendo oír con intensidad y obedecer. Cuando Cristo Jesús dijo esta parábola, Él llamó a la gente, mucha gente le seguía, mujeres, hombres, y Él dice la palabra de Dios que dijo en alta voz, Akowa, escuchen de forma intencional, de forma intensiva, obedezcan, Akowa. Y comenzó a decir la parábola del sembrador. Todos habrán prestado atención. Dice la Biblia de que todos oyeron la palabra. Todos recibieron la semilla. Todas las tierras, hasta los espinos y el camino y la piedra, recibieron la semilla. Pero el resultado fue que no todos dieron fruto. ¿Por qué? Porque el fruto está directamente relacionado con el tipo de corazón donde cae la semilla. Ahora usted preguntará, ¿por qué cuando yo escucho la palabra siento como corriente en mi cuerpo? De repente me dan deseo de decir gloria a Dios o aleluya. De repente me dan deseo de saltar y llevar a cabo y ser obediente a lo que la palabra de Dios me habla. Y de repente uno mira para un lado y hay un hermano que está oblivious, está perdido en la distancia. Le pasó la palabra por aquí, o a lo mejor por aquí, pero en vez de ir para acá, se fue para allá, al otro lado. ¿Por qué a algunos les afecta, y no de forma negativa, entender la palabra? Y a otros le afecta de forma negativa. U otros sencillamente no la toman ni en cuenta. ¿Por qué hay una diferencia de aceptación de lo que se predica? ¿Por qué hay resultados diferentes? Uno da fruto, dice la Biblia, a 30 por uno. Pero hay un hermano allá que da fruto a 60, dice la Biblia. Y hay otro hermanito por allá que da fruto a 100, dice Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Si la semilla es la misma. Cuando hablamos de los diferentes tipos de corazones, entendemos que la semilla que cae en el camino es pisoteada por los transeúntes. No voy a explicar eso, va a ser cuando toque la predicación del camino. La semilla que cayó en el pedregal se seca porque no hay tierra para la raíz. La que cayó en espinos es ahogada por los matorrales espinosos. Y todos ellos son corazones que la Biblia nos habla de que escuchan la palabra. Todos la oyeron. Todos la recibieron. Ahí está usted y yo. Pero en algunos no penetró. En algunos ni siquiera logró salir raíz. Y en otros, en el instante, dice la Biblia, fue tomada y arrebatada y desaparecida por las aves. Y por supuesto tenemos la que cayó en
en buena tierra, lo cual produjo fruto, y dice que produjo fruto en abundancia. Hermanos, no sé si usted ha pensado hasta este momento lo que les voy a decir, pero mientras preparaba esta predicación yo lo pensé y dije, espérate, que hay algo que no me suena muy claro. ¿Cómo es posible de que el sembrador haya tirado la semilla a las rocas? ¿Cómo es posible que el sembrador haya tirado la semilla en los espinos o al camino por allá? ¿Por qué no eligió solamente la buena tierra? En la tierra se iba a producir. ¿Usted sabe cuánto cuesta una semilla? Cuesta cara. Cuestan carísimas las semillas. Y los granjeros que compran semillas por toneladas, por barriles, tienen que pagar mucho dinero. Uno de esos granjeros, le aseguro, de que se preocupa dónde va a caer la semilla, porque no la va tirando por todos lados. Y me puse a pensar en eso. Entonces dije, bueno, si Dios es el sembrador, si la semilla es la palabra de Dios, si la tierra es el corazón del hombre, entonces, ¿por qué Dios permite que la semilla caiga en tierras que no van a producir? Si Dios conoce tu corazón y por ahí a lo mejor hay un corazón de espinos, ¿por qué Dios la tira a los espinos? Eso es algo hermosísimo. Eso es algo grandioso. Me hace enamorarme más de Dios. El amor de Dios para con cada uno de nosotros, con la esperanza de que los corazones de piedra, corazones de espinos y corazones de caminos se vayan transformando en corazones de buena tierra. La pregunta es, ¿por qué Dios lo permite? Y la respuesta es sencillamente, porque Dios no le niega el evangelio a nadie. Y la palabra de Dios lo confirma diciendo, por tanto, id y haced discípulos, ¿a qué cosa? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No tiene prejuicios. Dios no mira quién es quién. Predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo, donde quiera que sea. ¿Por qué? Porque todos tienen el derecho de escuchar la palabra de Dios. Por eso que la palabra del Señor lo dice en el versículo más conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos tienen el derecho de escuchar, todos tienen el derecho de ser salvos a través del mensaje de la palabra. No importa el corazón. ¿Por qué Dios tira la semilla? Porque todos tienen la oportunidad de salvación a través de Jesús. Y lo confirma la palabra de Dios diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual o en quien podamos ser salvos. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema ya no es de Dios. El problema ya es de cada persona. Dios cumple la labor tirando la semilla. Pero el problema está en que ellos rechazan la luz de la palabra de Dios y prefieren las tinieblas del mundo. Es una decisión totalmente sola y propia y personal, única, individual, autónoma, de cada persona, de recibir la palabra o tirársela a los pajarillos, de endurecer el corazón y quemar la semilla, o de interesarse más en los espinos y ahogar la palabra de Dios. Es un
una decisión propia y personal. Y la Biblia lo dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la respuesta de todo. Toda actividad, toda decisión que usted tome va a ser en base al tipo de corazón que usted tiene. Si usted no quiere ir a la iglesia, por algo será el tipo de corazón que usted tiene. Si usted no quiere llevar a cabo esa función, por algo será. Si no quiere adorar a Dios, por algo será. El tipo de corazón. Si los frutos del Espíritu Santo no se multiplican, Gálatas capítulo 5, versículo 22, en adelante, donde habla de todas aquellas virtudes, si no se producen, si no crece el amor, la paciencia, la benignidad, la templanza, si no crecen esos frutos, por algo será. El corazón a lo mejor no es apropiado para la semilla. Muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Señor, no estuvimos en la iglesia predicando, echando fuera demonios, apartados de mí, hacedores. Ahí se responde la explicación de la parábola del sembrador. Si el mundo fuera constituido por esos 4 tipos de corazones, seguramente Cristo no está equivocado. Y seguramente esos 4 tipos de corazones son los que hay en las personas. Pero lamentablemente la parábola nos enseña de que 75% de esos terrenos fueron infructuosos. La palabra de Dios llega a decir incluso que la recibieron con gozo. Noten ustedes, con gozo. Pero prontamente, dice, se secó. Algo que me llama la atención en esta parábola es lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 10. Presten atención. Miren lo que dice. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Hermanos, usted no es el único que no entiende. Yo también estoy en ese bote. Y muchos exégetas y muchos teólogos se preguntan lo mismo. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo estas palabras? Porque sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: Maestro, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿No era necesario? Cristo le responde: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino. A lo mejor si yo hubiera estado ahí, o usted, le hubiéramos interrumpido a Jesús y le hubiéramos dicho: Señor, está bien, a nosotros nos es dado entender los misterios de Dios, pero a ellos no les es dado. Y toda dádiva viene de Dios. Todo lo que se da es de Dios. ¿Por qué a nosotros se nos da y a ellos no se les es dado? Dice, pero a los otros, dice, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Sabe cuál es el problema? Lo primero que se me viene a la mente es, espérate, Cristo Jesús no quiere que algunos se salven. Porque a algunos les da a entender y a los otros no. A ustedes les es dado, pero a estos no. Y por eso le hablo yo en parábolas, para que escuchen, pero no entiendan. Para que miren, pero no vean. La revelación estaba dada para los discípulos, para estos no. Esa es la forma común que se piensa en esto.
Incluso más cuando leemos el próximo versículo. Porque el próximo versículo se recuerda del Evangelio, este era Lucas, pero también el Evangelio de Marcos, peor todavía. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. A simple vista, leer estos versículos, entendemos de que a algunos se le entrega el conocimiento de los misterios de la palabra de Dios, o del reino de Dios. A esto se le habla por parábola para que no entiendan, porque si llegan a entender, ¿saben lo que va a pasar? ¿Quién me lo puede decir? Se convierten. Y si llegan a entenderlo, ¿saben lo que va a pasar? Se salvan. ¡Wow! Esto es sorprendente, hermanos. Pareciera que estuviera diciendo eso. Pero cuando leemos el siguiente párrafo, lo cual es el que explica a Mateo, ahí nos da un poco más de claridad. La pregunta que nos podemos hacer en este versículo aquí de Marcos es, y yo se las hago a ustedes: ¿quién es el que no quiere que la gente se salve? ¿Dios o el diablo? ¿Jesús o el diablo mismo? A través de toda la Escritura entendemos de que es el diablo el que no quiere que nadie se salve. No Jesús. Yo vine a salvar lo que se había perdido, dijo Jesús. Yo vine a dar mi vida por las ovejas. Y todo el que cree en mí será salvo. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Por eso Cristo Jesús vino a salvar, no a condenar. Pues no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él, dice la Escritura. Toda la Escritura bíblica, todo pasaje bíblico, nos confirma de que Cristo quiere la salvación para las almas. Y Satanás quiere que se pierdan. Y si leemos bien el versículo, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Alguien les está provocando de que no lo entiendan. Y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan. ¿Quién quiere que no se conviertan? El diablo. Y les sean perdonados sus pecados. ¿Quién quiere que no sean perdonados los pecados? El diablo. Alguien está produciendo eso. Alguien está haciendo de que no entiendan la semilla. Porque si entienden la semilla, van a ser salvos. Por eso es que Dios tira la semilla, aunque sean espinos y en piedras o en el camino, porque el trabajo de la semilla va a ser intentar sacar fruto y salvar el corazón de aquella persona. La semilla hace lo que puede. La semilla no puede picotear la piedra, no puede picotear el camino. La semilla es para que se siembre y para que germine y dé fruto. El terreno es el que hace o no hace, el que destruye o le da vida a la germinación. Cuando leemos Mateo, en cuanto a este mismo pasaje, miren lo que nos dice. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis,
y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha, ¿qué cosa? Engrosado. ¿De qué? De bienes. Se ha engrosado. ¿De qué? De comida. Se ha engrosado. ¿De qué? De afanes. Se ha engrosado de riquezas. Se ha engrosado de entretenimiento. Se ha engrosado de todo menos de la palabra de Dios. Por eso, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, por eso no ven, por eso no entienden. Y con los oídos oyen pesadamente, como cuando uno está dormido. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hay alguien que no quiere la sanidad y ese es el enemigo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién les cegó el entendimiento? El Dios de este siglo. ¿Cuáles son? Caminos duros, pedregales y espinos. No es que Dios les esconde el misterio, sino que es que ellos se esconden de Dios. Andan dice la palabra de Dios, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. No es la culpa del sembrador, ni es la culpa de la semilla. Él la tira y hace lo posible para que crezca en cualquier tipo de corazón. ¿Qué tipo de corazón tienes tú? Dios lo conoce más que yo. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, de la muerte venció.
la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.